La gente no valora a los profesores porque los profesores no tienen medios, no tienen oportunidades y no tienen la protección del Estado para hacerse valorar. No importa qué nivel des clases, güey. Tu trabajo siempre va a ser más que el que la sociedad piense que haces. Fue hace unos días, 2 días, no importa cuándo vean esto, pero 2 días antes, o 1 o 3, antes de grabar esto, fue el día del maestro. Y es difícil para mí hablar de estas cosas por una razón muy simple. Dar clases es mi cosa favorita en el mundo. ¿Qué significa dignificar la labor docente? ¿Quién sabe, güey? Pero todos hemos tenido profesores y sabemos que la mayoría la pasa mal. Y los vemos y decimos, pues se ve que no le va tan bien, ¿no? Y lo cierto es que si ustedes hablan de las universidades públicas o las escuelas o las preparatorias incluso, ven lo que les pagan por hora y dices, claro que es cuestión de dinero, pero va un poco más allá. Hay muchos problemas detrás. ¿Qué es ser profesor, güey? Toda la vida hemos tenido profesores y los valoramos o no y la mayoría son malos. Porque siempre recordamos a 2 o 3 que fueron buenos y por las razones que sean. Y muchas veces ni siquiera son buenos. Son solo gente que platica bonito y te dice cosas y tú dices, uy, sí, sabe. Y entonces lo idealizas y le haces fiestas y tal. Pero en realidad los profesores son malos. Ahora es su culpa, pues quién sabe. Pero vamos a hablar un poquito antes de la idea de ser profesor. Cuando hablamos de alguien que nos está enseñando alguna cosa, no importa si es una institución o no, hablamos de el profesor, y muchos del círculo que nos escuchan están predestinados a dar clases. Muchos damos clases o muchos queremos dar clases todo el tiempo y es algo que hacemos por 2 razones: o porque nos gusta mucho o porque es a donde están dirigidas nuestras carreras, y eso es lamentable porque es o investigación o docencia, ¿no? Y sabemos que para investigar necesitas estar en una institución. Y sabes que para entrar a una institución de las universidades como la UNAM necesitas hacer cosas extrañas, ¿no? Naturalmente que no siempre, pero donde hay coordinadores es un poco... Donde el que está a cargo tiene pene, es posible que te pida cosas extrañas, ¿no? En fin, ¿por qué es que hay que dignificar la idea del profesor? Sí hay que pagarle más, claro que sí, pero vamos a entender por qué. Vamos a hablar de mitología. A la gente le gusta el mito. Pensemos en de dónde viene la palabra mentor, ¿ok? Un mentor es el que te enseña, no es mi mentor. Pero, ¿a dónde hacemos referencia a esto? Bueno, se supone que mentor es el que educó a Telémaco, el hijo de Odiseo, ¿ok? Y entonces él es el que lo prepara y lo educa para ir a buscar a su padre, digamos, ¿no? Pero ¿por qué es importante mencionarlo y por qué decimos mentor, nuestro mentor y tal? Vamos a hablar de este mentor, que es... Lo que él enseñaba no era su conocimiento, digamos. Si se avientan las aventuras de Telémaco... Las aventuras de Telémaco. Suena al libro libro infantil. Hablamos de que mentor es el vato que le enseñaba los modos de Atena. Es decir, lo que enseñaba a él era el conocimiento de Atena y él era un medio para enseñar a Telémaco. Es decir, sí era algo que él sabía en tanto que él es el que lo decía, pero en realidad lo que estamos viendo es que él está pasando el conocimiento, la sabiduría al héroe, ¿ok? Y esto es importante porque nosotros que estamos despojados de la sabiduría y apegados al gobierno, digamos, tenemos que suplir esta idea de el que nos enseña, que no es el hijo de la sabiduría o el intermediario entre la sabiduría y el estudiante. Y es muy bonito porque cuando lo analizamos muy quisquillosamente nos damos cuenta que nuestra Atena, la que dicta qué nos va a dar el profesor, es el gobierno. Y vamos a hablar de los profesores de verdad. No de los que damos una clasecita, ¿no? Sino de los que están
con los niños, digamos. Ahora, personalmente, yo he dado clases desde primaria hasta doctorado y siempre me ha hecho feliz. Pero, ¿qué pasa cuando te pones a, digamos, a racionalizar la idea de que el educador de niveles básicos tiene una agenda que cubrir? Pensemos en México del siglo pasado. El México del siglo pasado es un país en caos, ¿ok? Y que cada vez que entraba un nuevo mandatario había que arreglar algo nuevo, pero al mismo tiempo el problema siempre era la educación. El siglo pasado se vio lleno de tropiezos por los cambios de gobierno que hubo y que nunca siguieron un plan, güey, ¿no? Todos nosotros aquí que nos dedicamos a cosas, digamos, académicas o que estudiamos algo así, nos damos cuenta que nuestra formación como estudiantes no nos ayuda tanto en nuestra ejecución como docentes, ¿no? Y es muy raro, ¿no? Y sufrimos un poco. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Estamos hablando de que presidente a presidente, ¿qué pasaba? Tenía una nueva idea de cómo dar el conocimiento para promover un poco la forma en que el gobierno esperaba que el país se desarrollara. Empezamos, por ejemplo, con la idea de que había que aprender técnicas. Entonces crecimos en un país que post-revolución, por lo tanto un desastre, se empieza a construir en un momento en el que buscábamos que nuestros ciudadanos fueran útiles para volver a crear, ¿no? La revolución es lo peor que le puede pasar a un país en el sentido de que tiene que volver a construir lo que destruyó la revolución y poner cabezas en los lugares donde había cabezas. Y en ese sentido, México fue un experimento. Pasamos del estudio práctico, digamos, desde el sujeto con barba. Carranza. Es el único sujeto con barba en la historia. Y luego llega, por ejemplo, Vasconcelos, que dice, vamos a formar la Secretaría de Educación Pública. Nomás que luego el vato, pues como filósofo, era medio extraño, medio extravagante, pues. ¿Sabes cómo? Algunos le dicen racista, güey. Y si eres racista en lo tanto que hablaba de razas, ¿no? Si haces una tesis, eres tesista. Y si hablas de razas, pues eres un poquito racista. Pero después de este vato, de nuevo hubo un cambio extraño, güey. Ahora hay que hablar de aprender jugando, ¿no? Aprender trabajando, ¿no? Y entonces había que evolucionar la agricultura y había que trabajar la agricultura y había que hacer que todos los morros aprendieran, pero aprendieran. Por eso sus abuelos hacían de todo, güey. Por eso los abuelos acá sabían hacer todo, resolvían, güey. Nosotros así nos topamos con algo complejo y YouTube, dime cómo se hace, ¿no? Pero los abuelos tenían como esto, pero la educación cambió otra vez. Había que enseñar a los morros a que sí, la onda es ir a la clase, pero en la clase tenemos que hacer algo. Hay talleres, cabrón, ¿no? Y es un poco la idea de modernidad, ¿no? Ya. Y luego, pues, viene la educación socialista después de... del papá del otro. Del papá del... ¿Cómo se llama? Cárdenas. Muy bien con los nombres ahí, David. Viene Cárdenas y dice, vamos a trabajar de otra manera. Por cierto, es muy chistoso porque yo nunca he entendido por qué el catolicismo siempre se ha opuesto a lo socialista, güey. O sea, sí lo entiendo. O sea, sí lo entiendo. Pero ¿por qué llega este vato y dice, a ver, vamos a plantear un poquito las cosas así, ¿no? Y los católicos dicen... ¿No? ¿Cómo, güey? El socialista tiene que ser ateo, huevo. Sí, ¿no? Es como ley sine qua non. En fin, todo este proceso hace que haya una discusión interna. Porque siempre que se habla de educación, hay una discusión interna en el país, ¿no? Toda la gente sabe qué hacer con las reformas educativas, güey. No sabemos por qué. No importa cuánto hayas estudiado o qué hayas estudiado, siempre sabes qué hacer con todas las reformas. Eso es algo que no desde antes de Twitter, en X, por favor. La gente ya quería opinar. ¿Ok? Desde antes de Twitter, los sabios
ya querían opinar. ¿Ok? Eso siempre pasó, güey. ¿Ok? En fin, hay una ruptura y que es algo natural que siempre vemos. Lo vimos en Brasil y lo vimos en Estados Unidos y lo vimos en México, que es cuando un extremo se cae, surge el otro. Es decir, no hay un paso, no hay una línea media. Vamos a ir cambiando de a poco, sino que el ejemplo es malo, güey. ¿Ok? Pero sale Obama, ¿no? ¿Ya tuviste tu platillo de inclusión? Déjame te pongo a Trump. No es el cambio que luego vimos que Obama tuvo la mentalidad más blanca todavía. Es decir, Obama mató más gente que Bush, güey. ¿No? Y luego Trump, ¿no? Que ya es como... ¿no? En fin, ¿a dónde voy con esto? Hay una serie de cambios que el mismo gobierno trata de imponer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué tiene que ver con mentor, David? ¿Por qué diste toda esta vuelta, güey? Yo también me lo pregunto. Y se me acaba de ir el avión, pero ya lo recuperé. El gobierno es nuestra Atena, güey. Y entonces el gobierno siempre nos está pasando información a los que educan. Les pasa la información y dice, ahora tienes que enseñar esto de este modo. Pero hay una parte intermedia que todos los que son profesores aquí saben. No te dicen cómo hacerlo. El profesor de educación básica es un guía que no está preparado. Porque el gobierno siempre sabe qué quiere enseñar. Y vamos a quitar ciertos términos de los libros de la SEP. Porque son neoliberales. Ok. Y vamos a dejar de hacer tal cosa. Está muy bien. Y ahora, ¿cómo enseño lo nuevo que tengo que enseñar? Es decir, mentor la tarea muy fácil porque Atena, pues, lo tomaba. Pero nosotros cuando nos dicen, tienes que enseñar esto, y tenemos un estudio, ¿no? Y la gente que estudia, los normalistas y tal, estudian para enseñar. Pero cuando les cambias 6 años después qué tienen que enseñar y ya no puedes aprender trabajando, como se hacía a la mitad del siglo pasado, y ya pasaste de una educación socialista a una nacionalista, pero antes era una positivista. ¿Cómo haces para tener 30 años de carrera de docencia y mantenerte en un pico en el que estás enseñando con amor, güey? ¿Cómo es que si te están obligando a plantar una ideología, porque detrás de toda educación hay ideología, güey? Mínima. Por más que te digan, hey, es que aquí somos laicos. Pues sí, güey, pero hay una ideología ahí. Al final, lo que quiero decir, supongo, es que nunca estamos preparados para enseñar no solo con un método diferente, una información diferente, sino que estamos enseñando a generaciones que aprenden diferente, güey. Y en ese sentido, no tenemos ayuda de ningún lado, güey. La pandemia fue reveladora, güey. La pandemia fue reveladora porque, como dije hace 3 rants, la UNAM no pudo con la pandemia. Se acabó la pandemia y la UNAM ya está regresando a usar papel. ¡Ey! ¿La UNAM está regresando a usar papel? Nos pidieron hojas con firmas. Aquí es el último punto que quiero hablar. Los profesores de asignatura en las universidades. ¿Quién y cuándo los van a voltear a ver, güey? ¿Quién y cuándo los van a voltear a ver, güey? Ey, ¿saben cuánto cobran? No cobran. ¿Saben cuánto les pagan? Oye, pero es que nada más dan la clase y... ¿Sabes cuánto te tardas en preparar una hora de clase? ¿Y las clases duran 2? ¿O 4? Oye, pues sí, bueno, sí, preparas la clase, pero solo preparas las clases. ¿Y las evaluaciones? ¿Y leer los trabajos mal escritos? Cuando, por más cómoda que tengas la vida, dices, hay que dignificar la labor docente, tienes razón, güey. Porque no es que el profesor quiera que se le pague más solo porque sí, güey. Sino porque trabaja más horas de las que tú crees que trabaja, güey. Trabaja un putero de horas porque a veces tiene que estudiar temas que no conoce.
¿Y tú crees que pagándole 100 pesos por hora estás devolviéndole su tiempo? Pero eso sí, la UNAM hace sus comunicados de agradecemos y valoramos la labor de nuestros docentes. ¿Cuáles? Los que tienen plaza, güey. Los definitivos, esos sí. No sé cómo puede ser tan hipócrita una institución como la UNAM que dice que valora a sus profesores y valora a sus alumnos. Pero yo nada más tengo esta pregunta. Tú que no eres profesor, supón que tienes que dar una clase y la das bien por 3 semanas, pero luego te das cuenta que te pagan 100 pesos por hora, pero trabajas 4 para preparar una, 4 para evaluar y la neta estoy diciendo muy pocas. Y lo haces una y otra vez y te siguen pagando 100 pesos, ¿no dejarías de hacerlo con ganas? Por más, porque yo estoy hablando de vocación y tal, pero por más vocación que tengas, ¿no estarías pensando en tu otro trabajo? Porque deben saber que los profesores de asignatura, los que tienen 1 o 2 clases, deben tener 1 o 2 clases en más de 3 escuelas. Ni siquiera para tener dinero para irse a beber el fin de semana con sus amigos, güey. Para comer, güey. Para comer, güey. Ahora, ¿qué estoy diciendo, güey? Uy, ¿qué estás diciendo? Ningún profesor, güey. A ningún nivel. Debido a la forma en la que el gobierno está tan cambiante. Y entiéndase por gobierno todo lo que dirige algo, güey. Si no hay una estabilidad en el pensamiento y en lo que se quiere mostrar y en cómo se va a mostrar, ningún profesor va a querer dignificar primero su trabajo, güey. Si tú estás haciendo un trabajo que consideras digno y el resto de la sociedad no lo ve así, ¿se acuerdan cuando empezó la pandemia? Y las mamás empezaron a decir, pinches profes huevones que no quieren a los hijos en la escuela. ¿Qué vergas estaban pensando, güey? ¿De verdad la gente creyó que el profesor no quería trabajar? La gente no valora a los profesores porque los profesores no tienen medios. No tienen oportunidades. Y no tienen la protección del Estado para hacerse valorar, güey. No importa qué nivel, güey. No importa qué nivel des clases, güey. Tu trabajo siempre va a ser más que el que la sociedad piense que haces. Y el problema es que a nosotros nos dicen qué decir en clase, güey. Porque siempre hay un plan. Más bien tú siempre haces un plan respecto a lo que el plan de estudios te dé. Tú tienes que hacer maromas, güey, para saber cómo entregar un tema, güey, que el Estado solo quiere que dictes. Pero el Estado no es consciente de cómo aprenden los morros ahora. Y el Estado no sabe cómo manejar las tecnologías o los métodos de enseñanza que hemos descubierto hasta ahora, güey. Y la gente siempre piensa en primer mundo se aprende de tal o cual manera. Lo cierto es que somos un país más joven todavía de lo que dicen los años, güey. Los porfiristas van a decir, es que la revolución vino a cagarla. Lo cual es una pendejada. Lo cierto es que el problema de la educación, el problema de la no dignificación del maestro, lo que sea que eso signifique, es que el gobierno nunca ha sabido, primero, cómo darle su lugar al profesor en la sociedad. Porque sabe cómo enseñar a todo lo demás. Y cuando hay intereses económicos siempre sabe resolver las cosas. Pero cuando se trata de la educación del profesor, siempre estamos reformando todo. 6 años dura una forma de enseñar, güey. Y luego hay que cambiarlo todo. Y el problema siempre está en la cabeza, güey. Lo que no entiendo, lo que nunca he entendido es... Si como dice Cicerón, güey, en De Natura Deorum,
que hay una razón por la cual el trasero siempre está lejos de la cabeza o de la boca. ¿Por qué siempre la cabeza de todo está tan llena de mierda siempre, güey? Es estúpido, güey. Vayan a ver no solo la cabeza del país o de la SEP, vayan a ver la cabeza de las escuelas, de las facultades y en todos lados, güey. Vayan a ver las hojas que nos dan cuando tenemos que dar una clase, güey. Vayan a ver los planes de estudios. La gente que hace los planes de estudios ni siquiera tiene una puta idea de cómo dar una clase. Y tampoco los profesores. Mi mensaje, supongo, es: ¿cómo vas a valorar tu propio trabajo como docente si nadie sabe todo lo que trabajas para dar una puta hora de clase? Si por más que te empeñes en que tus alumnos aprendan, ya no aprenden como tú aprendiste, güey. Y no solo eso, güey. Cada persona aprende diferente y cada persona intenta enseñar diferente y aún así no es suficiente. La labor del maestro no es dignificable en tanto que nunca nadie se ha convencido del verdadero valor de la enseñanza en la sociedad. Sobre todo en un país donde la educación siempre es lo último y siempre es lo menos importante. Porque hasta en pandemia, cuando tuvimos la oportunidad de enseñar de otras maneras en las pantallas, como les gusta a los morros ahora, decidimos hacer lo más práctico posible eso, lo más rápido, para poder volver a reactivar la economía. ¿Y cuándo le vamos a meter economía a la educación? ¿Cuándo los profesores van a recibir el pago que merecen por las verdaderas horas de trabajo? Tanto desde la primaria hasta los profesores de asignatura, que son los más vulnerables, los más despedidos y son también los menos valorados, aunque sean los que sostienen la línea de los troncos comunes, los que sostienen la educación principal y la educación que hace verdaderamente variada en las universidades. En fin, lo que quiero decir es, si tu plan es ser profesor, sabe que mientras el Estado no valore lo que haces, vas a valer chorizo económicamente. Y aquí damos clases y no la pasamos tan bien. Supongo que eso es lo que quiero decir. Y si tienen profesores y son malos, díganle que son malos. Pero también entiendan que... no se peleen en la calle con su profesor. Por cierto, eso... Y profesores, no se peleen con sus alumnos. Pero sobre todo... sobre todo, no mamen. Sepan que el profesor hace lo que puede con lo que tiene. Y muchas veces para aprender a hacer nuevas cosas necesitas ingresos. Y no hay ingresos para los profesores porque los ingresos los tienen los políticos, que deciden que tienen que enseñar a los profesores, aunque ellos nunca hayan dado una puta clase. En fin, eso. Salud.